Mirar que se han escrito libros, se han hecho conferencias, se han dedicado páginas en muchísimos periódicos, revistas, y muchos escritores también han hablado sobre la vida de Federico García Lorca. Yo creo que es un mito de la literatura contemporánea, y la verdad es que poder charlar hoy con mi amigo Pablo Ignacio Dalmasas, muchísimas gracias, me hace mucha ilusión, porque tú has venido a poner la guinda del pastel, ¿no?, en toda esa bibliografía que hay sobre Lorca, en toda esa información que tantos expertos han buscado, han recopilado, pero había un aspecto muy concreto sobre su vida de la que, bueno, se hablaba, pero no demasiado definido, y tú has dicho, vamos a hacer un libro, que es este que tenemos aquí, Los novios de Federico, gozos y quebrantos sentimentales de Federico García Lorca. Es decir, has dedicado un libro a su vida sentimental. Efectivamente, es un tema que empezó a estudiar Ian Gibson, pero con muchas dificultades, porque la familia lo consideraba tabú. Los hermanos de Federico pues no querían que se hablase. Bueno, ya se sabe que el tema de la sexualidad ha sido un tema tabú pues hasta ayer mismo, ¿no? Hoy en día ya, pues que en nuestro país y en la sociedad europea, en las sociedades del primer mundo, pues gracias a Dios ya parece irrelevante, es una peculiaridad más de la persona humana, pero hasta hace muy poco tiempo, pues todo lo que se separaba, todo lo que divergía de lo que pudiéramos denominar la heteronormalidad, pues entonces era tabú, era algo prohibido, era algo censurable y penado incluso en muchas situaciones y en muchos países, ¿no? Entonces, pues la homosexualidad de Federico García Lorca es un tema que él sufrió, que él padeció, pero al que él nunca renunció. En consecuencia, él tuvo una serie de relaciones sentimentales, muchas esporádicas, muchas incluso se parece ser venales, pero hubo otras que fueron continuadas, con lo cual se puede hablar de ciertas relaciones estables de ciertos individuos que fueron novios, alguno de ellos muy famoso, como fue el primero de todos, Salvador Dalí. Por ejemplo, ¿no? Es verdad que se ha hablado mucho sobre la homosexualidad de Lorca y cómo ha influido en su obra, pero no sobre su vida sentimental, lo que a él le pasaba como hombre, sus amores, sus desamores, y cómo todo eso, pues como nos pasa a todos, nos influye en el día a día, ¿no? Tú has querido en este vídeo recopilar ese listado de relaciones que en el fondo lo que hicieron fue influir también en su vida y en su obra, ¿no? Sin duda de ninguna clase, en su obra influye muchísimo. Yo no analizo este tema, porque doctores tiene la literatura, hay expertos que han analizado precisamente la proyección de la sexualidad de Federico en su obra. Esto yo no lo trato, yo estudio los novios, las personas, es decir, las relaciones que tuvo y cómo fueron, qué problemas tuvo con ellos, etcétera. Hubo, ya te digo, una serie de relaciones esporádicas, A él le gustaba mucho, él, como sabemos, era granadino, ¿no? Y bueno, pues le gustaba mucho la gente del campo, le gustaban mucho los gañanes y tal, pero bueno, le gustaba también la gente cultivada, porque se enamoró de un escultor como fue Emilio Ladrén, de dos estudiantes, de Rafael Rodríguez de Apún, y luego de su última relación, que fue Ramírez de Lucas, Juan Ramírez de Lucas, y bueno, y como decíamos antes, de Salvador Dalí, que en definitiva ha sido y es uno de los grandes artistas del siglo XX. Entonces, solo cuando le conoció, pues solo una joven promesa, pero que ya ha apuntado maneras. ¿Fue feliz en sus relaciones, Lorca, después de estudiar todas esas relaciones? Bueno, hay autores que dicen que Lorca se enamoraba muy fácilmente, pero que casi nunca acertó con la persona adecuada. Siempre se enamoró de personas equivocadas. Y eso es cierto. Mira, se puede decir que él tuvo 5 relaciones más o menos estables. La primera, Dalí. Dalí fue un hombre de un itinerario sexual muy complejo, muy laberíntico. Lo analizo en uno de los capítulos, concretamente en el último, ¿no? No se sabe exactamente qué era, si carne o pescado, o si ni carne ni pescado, una cosa rara, ¿no? Luego se enamoró del escultor, de Emilio Ladrén, que Emilio Ladrén acabó casándose con una inglesa, ¿no? Es decir, en definitiva era heterosexual. Como heterosexual fue el estudiante de ingeniería, que fue un chico de las Juventudes Socialistas, que, en fin, de vez en cuando pues le ponía los cuernos con cualquier mujer que se le pusiera por entre medio, ¿no? Quizá el último que hubiera sido fiel a una, digamos, a una relación sexual continuada fue el más corto, el más breve, y el que al final pues se interrumpió por su dramática muerte, que fue un chico joven de Albacete que se llamaba Ramírez de Lucas. Ajá. Bueno, son relaciones que marcaron su vida, sí, ¿verdad? Efectivamente. Hubo también una más que yo la llamo en el libro una relación epistolar, porque era un chico de Granada
Y claro, era un chico que era empleado de banca, con lo cual no podía irse de Granada. Federico ya vivía en Madrid, entonces fue un amor sobre todo epistolar, a través de cartas, ¿no? Y bueno, también acabó casado. Luego. Yo recuerdo cuando le hicimos la entrevista a nuestro querido Víctor Amela, que sacó un libro centrado en los años de Lorca. Le cito. En Cuba. Víctor Amela, desde luego tuvo un valor increíble, porque en plena pandemia se le ocurrió irse a Cuba para reseguir la huella de Lorca. Pero claro, reseguir la huella de Lorca 100 años después de que Federico hubiese estado en la isla... Fue un trabajo difícil, ¿eh? Y yo te diría que casi imposible, porque claro, no quedaba ningún superviviente. Tuvo que hacerse eco de lo que a alguno le habían explicado otros. Con lo cual, familiares, algún periodista que había entrevistado a personas que conocían relaciones ya muy indirectas. Tuvo mucho valor, lo cual no quiere decir que su libro no sea interesante, yo lo cito, por supuesto. Por supuesto, ¿no? Es decir, sí, que en esos viajes que Lorca hizo tanto a Nueva York como a Cuba, se abrió al mundo, sí, vio otras realidades sexuales y otra manera más abierta de entender las relaciones y el amor, ¿no? Bueno, tú imagínate, primero, Lorca fue a América, su primer viaje a América fue para huir del desengaño que tuvo con Emilio Ladrén, con ese escultor que dicen que fue el gran amor de su vida, y que le dejó para casarse con una inglesa. O sea que ya fue por un desengaño amoroso. En Nueva York descubrió otro mundo. Había, con todos los condicionamientos que todavía la moral de la época pues imponía, pero una sexualidad mucho más libre. Descubrió a los negros, que fue un mundo que a él le fascinó. Y luego fue a Cuba. Cuba era un país, ya entonces siempre ha sido el país de la sexualidad más libérrima, ¿eh? Y entonces, pues claro, aquello le dejó absolutamente fascinado. Aquello le cambió, ¿no? Y sí, fue modificando también su manera de entender el mundo y de entender el amor, ¿no? Exactamente, sí. Ajá. Bueno, tú te has divertido preparando este libro, sí, has descubierto cosas que a ti mismo... Pues sí, sobre todo he descubierto una cosa que a mí me parece inédita. Ya te digo que sobre el tema de la sexualidad de Federico ya había escrito muy bien a Ian Gibson, al cual yo cito en reiteradas ocasiones, aunque creo que completa algunos aspectos que él no pudo llegar a estudiar porque todavía estaban vigentes las limitaciones que imponía la familia, ¿no? Pero sí hay un aspecto que me parece inédito que nadie había tocado hasta ahora, y es que de todas las relaciones sentimentales estables que tuvo Federico, me llamó la atención un hecho, una circunstancia, que casi todas, con alguna excepción, todos acabaron en un sector ideológico completamente contrario al que implicó su asesinato. Federico fue, vamos a decirlo así, entre comillas, un hombre de izquierdas. No estuvo afiliado nunca a ningún partido, pero él decía: yo soy amigo de los pobres. Eso en la España de los años 30 era manifestarse como persona de izquierdas, de ideología de izquierdas, ¿no? Entonces él fue, pues esto, vamos a decir, un hombre de izquierdas. Bueno, pues prácticamente todas sus relaciones sentimentales, menos el estudiante de ingeniería que participó en la guerra civil en el Ejército Popular y murió heroicamente como teniente de artillería en el Ejército Popular, en el Frente del Norte, todos los demás acabaron ideológicamente siendo franquistas. De ellos dos, el escultor y el estudiante manchego, militantes de Falange. Y el estudiante manchego, además, voluntario en la División Azul, luchando en Rusia contra el comunismo. Curioso, ¿no? Sí, cuando en la Granada de verano del 36 al pobre Federico le acusaron, una acusación absolutamente inverosímil, de ser espía ruso. Quizá porque había firmado un acta fundacional de una asociación que se constituyó en los años 30 en España, que era la Asociación de Amigos de la Unión Soviética. Bueno, pues su última relación sentimental fue a luchar a Rusia contra el comunismo. Para muchos Lorca es un icono, sobre todo para el colectivo LGTBI, es verdad, y para muchísimos homosexuales que también se ven proyectados en ese espejo de Federico, ¿no? Como un referente, ya no solo para la literatura española, sino, como decimos en concreto, para ese colectivo, ¿no? El libro viene a hacer caer algunos de esos mitos, ¿no? Porque, como tú muy bien dices, resulta que Lorca se enamora de hombres de derechas, de hombres conservadores, o que acaban... Y de hombres que acaban siendo heterosexuales, y que casi acaban todos siendo ellos. Heterosexuales, ¿no? Sí. Es muy curioso, como tú muy bien decías al principio, esos laberintos sí, de la sexualidad
sexualidad y del amor, ¿no? Lo que decía un autor, que casi siempre se enamoró de la persona equivocada. Equivocada, ¿no? Bueno, ¿y quién no? Es que nosotros no nos hemos enamorado muchas veces de personas equivocadas. Es cierto, ¿verdad? El que esté libre de culpa, que tiene la que primera tiene la primera piedra, ¿no? Toda esta información la has ido recopilando, porque claro, oye, hay muchísimo escrito sobre Lorca, y no sé hasta qué punto se han fijado ciertos autores, como tú decías, Ian Gibson sí, pero otros muchos a lo mejor han pasado por alto estos aspectos, ¿no? Poco a poco se han ido dando cuenta los autores de esta vida sentimental de Lorca, que era evidente, ¿no? Ya digo que el único problema que había eran las reservas de la familia, las dificultades que ponía la familia. Hoy ya no existen estas reservas, se habla y yo he aprovechado esa oportunidad para hacerlo, y bueno, he utilizado algunos datos que me parecen inéditos y que enriquecen el trabajo de Ian Gibson, al que yo rindo mi más sentida admiración, porque fue el primero en poner una pica en Flandes. Tú eres un hombre que ha escrito muchísimos libros de viajes, ¿verdad? Sí, que eres un gran viajero, sí, como yo, nos une la pasión por los viajes. Sé que además todo el conflicto saharaui también ha formado parte de tu bibliografía, has dedicado mucho tiempo a eso. ¿Por qué a estas alturas y en este momento de tu vida dices, Lorca, qué ha pasado ahí? Pues mira, no te sé contestar, no te puedo contestar, no lo sé. Me ocurrió hace 2 años, no sé por qué, estuve pensando en temas que podía yo proponer para una revista de historia y tal, temas que propuse a su directora. No me hizo ni caso. Y uno de esos temas era el de Federico García Lorca y ese itinerario político, ideológico de sus amantes, de sus novios. Y ese tema acabó agarrándome, prendiéndome. Y empecé a leer, empecé a investigar, empecé a escribir. Y dijiste, de aquí salió el libro. Y salió el libro. Y salió el libro, ¿no? Sí, sí. Hay libros que salen casi, se puede decir, por generación espontánea. Este es uno de ellos, sin ¿no? duda. ¿Te ha gustado, lo has pasado bien, has aprendido, que es lo que siempre... Por supuesto, he aprendido mucho. La gran virtud de los que nos dedicamos a escribir es que cuando escribes estás obligado a documentarte y en consecuencia aprendes. Como cuando viajas. Claro. Que cuando viajas aprendes, ¿no? Pues aquí igual aprenderemos y de todos esos amores de Lorca, y quiero que te quedes o que compartas con nosotros alguna anécdota que sale aquí, alguna frase, algún momento que a ti te sorprendió, te gustó, o crees que refleja un poco la filosofía de este libro. Habría montones de anécdotas. Bueno, te voy a contar una que ahora me viene a la memoria. Él, cuando ya vivía, cuando se estableció en Madrid, pues de vez en cuando volvía a Granada, ¿no? Y se veía con sus amigos, ¿no? Y había un amigo suyo de la época de infancia y de juventud, que se conocían y tal, y que también era gay, ¿no? Y entonces pues se dedicaban a hacer correrías por allá. Y Federico era mucho más descarado, mucho más desinhibido, ¿no?, que su amigo. García Carrillo, se llamaba José María García Carrillo, y bueno, pues si veía a un chico que le gustaba, pues se lanzaba y le proponía y se insinuaba, y si era necesario le decía, bueno, pues ¿qué quieres? ¿25 pesetas? Pues 25 pesetas y tal. Y claro, García Carrillo le decía, por favor, Federico, un poco más de prudencia, que tú te vuelves a Madrid, pero nosotros nos quedamos aquí, como diciendo, oye, que yo luego me lo tengo que sacar todo, ¿no? La fama, ¿no? Efectivamente. Bueno, sí. Son muchísimas las anécdotas que descubriremos en este libro, Los novios de Federico, gozos y quebrantos sentimentales de Lorca, de Federico García Lorca, esta biografía gay, es una biografía gay, donde entenderemos cómo los amores de un escritor, de uno de los grandes plumas de la literatura española, ¿verdad? Uno de los puntales de la cultura española del siglo XX. Y creo que además un gran referente para el colectivo. Y además una persona fascinante, porque era escritor, dramaturgo, poeta, dibujante, dibujaba maravillosamente, tocaba el piano, era músico, en fin, un hombre poliédrico. Y bueno, como muchos grandes mitos, se enamoraba mal. Pues sí, ¿y quién no? Ya te digo, ¿y quién no? Gracias, Pablo Ignacio Dalmasas. Gracias a ti.